Ya, muchas gracias Yuri por la oportunidad de participar nuevamente en este importante seminario y voy a poner la presentación. ¿Ahí se ve? Perfecto, César, se ve conforme. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien y a mí me corresponde hoy día contarles por qué la ciberseguridad es parte de la gestión de riesgo operacional. Y ya Mónica dejó bastante avanzado el tema desde el punto de vista de los riesgos operacionales, reputacionales, así que esto va a ser una mirada un poco distinta. Solamente para los que no me conocen, yo soy CEO de Palavicini Consultores desde hace 25 años, soy presidente de la comunidad de profesionales de riesgo operacional acá en Chile, soy líder de la mesa de ciberseguridad de Chiletec, miembro de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y miembro del Comité de Ética de la Alianza Chilena de Ciberseguridad y he participado como eh, relator invitado en Congreso en Lima 2019, Costa Rica y ya este tercer año en este seminario. Así que en el temario que voy a desarrollar, primero vamos a hacer una breve introducción, donde les voy a dar un pequeño barniz de Basilea II que es necesario para el tema que vamos a tocar. Después, una breve mirada de las tendencias y de algunos ciberataques, porque ya hay mucha difusión sobre eso, así que no quiero detenerme mucho en eso. Y sí nos vamos a enfocar al riesgo operacional y sus tres pilares estratégicos que vamos a desarrollar y para ir después acercándonos a una noción de gobernanza y de las normas internacionales y framework que pueden ayudar a ustedes a mitigar estos riesgos y avanzar en estos temas. Entonces acá, como primera aproximación a lo que vamos a ver, es una frase que, por lo menos acá en Chile y en algunos países latinoamericanos que hemos conversado, cuando uno empieza a desarrollar temas de seguridad de la información y hablar de ciberseguridad y de alguna manera empieza a nombrar riesgo operacional, inmediatamente la audiencia dice, nosotros no somos bancos, no aplica riesgo operacional. Entonces, quiero partir con esta frase que refleja mucha ignorancia respecto al tema, porque re- eh, hay que mirar que la gestión de riesgo operacional aplica a cualquier tipo de rubro y tamaño de empresa. Entonces, ya Mónica relataba, ¿no es cierto?, el por qué mitigar y por qué avanzar en estos riesgos. Bueno, es válido para cualquier empresa, porque cualquier accionista o dueño de un negocio quiere que su negocio permanezca en el tiempo. Entonces, esta es la idea central que nos vamos a ir introduciendo a medida que voy a ir avanzando. Esto de riesgo operacional, si bien es cierto, nace en el Comité de Basilea y se denominó Basilea II a través de la banca internacional que sesiona en la ciudad de Basilea, en Suiza. En Chile se difundió a través de lo que se denomina la Comisión para el Mercado Financiero, que fusionó la Superintendencia de Banco con la Super de Valores, y de alguna manera empezaron a exigir el cumplimiento de riesgo operacional a todas las industrias fiscalizadas y reguladas por la CMF. ¿Qué ha sucedido en los últimos 5 años? Que la banca, los seguros y las grandes empresas reguladas han exigido a sus proveedores de servicio el cumplimiento de riesgo operacional. Y en ese sentido, hay proveedores de servicios tecnológicos o de lo que fuere, que son muy pequeños, empresas de 5, de 10 personas, que llegan a nosotros a pedirnos consultoría de riesgo operacional por la exigencia del cliente. Entonces ahí, obviamente, quieren cumplir, por lo tanto, el cumplimiento del riesgo operacional está relacionado con toda la cadena de valor que las industrias requieren. Entonces, en esa línea, dicho eso,
nos encontramos con la industria 4.0 o algunos que le llaman la nueva realidad, donde tenemos diferentes componentes tecnológicos, ¿no es cierto?, como Big Data, realidad aumentada, la robótica, cloud computing, integración de sistemas, etcétera, y donde el avance tecnológico nos trae múltiples beneficios como profesionales y como empresa, pero también nos trae riesgo. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes y el cibercrimen, que les voy a dar algunas ideas del avance que ha tenido eso, sobre todo en los últimos 2 años, está también utilizando inteligencia artificial para hacer ciberataques, para defraudar, y eso de alguna manera pone en jaque el riesgo operacional. Hay un aspecto que no es menor y que lo dejo para el final, acá cuando nombro todo esto, que es Internet de las Cosas, que ya para los próximos años se espera que haya más de 38.000 millones de aparatos interconectados a nivel mundial, y eso se está de alguna manera mitigando y viendo la posibilidad a las empresas, ¿no es cierto?, de establecer buenas prácticas para mitigar esos riesgos de la interconexión de la Internet de las cosas con los servidores y con los servicios del mundo empresarial. Sin embargo, ya hace un tiempo salió el IoV, que para los que no lo conocen son Internet of Body. ¿Qué significa eso? Que ya hay seres humanos que tienen implantados subcutáneos de alguna forma aparatos que son de alta tecnología y que en algunos casos son redes Wi-Fi porque no quieren depender de nadie, y ellos se transportan estos elementos. Entonces ahí viene todo un tema que no es del caso, solamente se los menciono, que tiene que ver con el neuroderecho, donde Chile también, a través del Congreso Futuro efectuado a principios de año, está bastante pionero en Latinoamérica, y es un tema que nos va a tener que ocupar para ver la relación de la información y el traspaso de datos entre el ser humano y las máquinas. Y esto está muy relacionado con la robótica, porque ya se reunieron en Estados Unidos más de 100 empresarios y grandes gurús de Meta y de otras empresas grandes, que enviaron una carta a los desarrolladores de robótica y de inteligencia artificial, diciéndoles que detuvieran por algún tiempo el avance tecnológico, porque se prevé que para el 2030 los robots pueden tomar el control y sobrepasar a los seres humanos, y podría esto desencadenar en un término de la humanidad. Quizás un poco exagerado, pero si no es el 2030 será el 2040, pero es un anuncio que nos tiene también que, de alguna manera, ver cómo el ciberespacio y esta relación con los riesgos tenemos que verlo. Y por otra parte, tenemos el metaverso, que ya hay empresas, ¿no es cierto?, de tecnología que están vendiendo servicios de metaverso, donde metaverso, por ser una tecnología muy, muy nueva y muy atractiva, va a traer una serie de riesgos también para las empresas. Y junto a eso, nos encontramos con el caso de China, ¿no es cierto?, que lanza un primer satélite con tecnología 6G, y Corea del Sur ya ha iluminado ciertas ciudades con 6G, y acá viene como un pequeño tips y una demostración de que el avance tecnológico nos trae una velocidad impensada hace algunos años, como que va a ser 50 veces más rápido que 5G, que ya era más rápido que 4G, y va a alcanzar una velocidad de descarga de hasta 1 TB por segundo. Entonces esto es fantástico para nosotros como usuarios y para las empresas. Pero si antes los ciberdelincuentes necesitaban estar varios días metidos dentro de una empresa desde el punto de vista del acceso lógico, hoy día les va a bastar un segundo para robar 1 TB de información. Por lo tanto, estamos de alguna manera teniendo más riesgo. Entonces, 2023 y el futuro cercano, ¿qué nos trae? ¿Aumentan los riesgos para las empresas y personas? Yo creo que si hiciéramos una encuesta acá, la mayoría, ¿no es cierto?, por no decir el 100%, diría que sí, lo aumenta. ¿Y por qué lo aumenta? Porque
ya vivimos el caso de la pandemia, y no quiero detenerme ahí, donde el nivel de ciberdelincuencia por los ataques que hicieron a la gente que estaba en teletrabajo a nivel mundial creció en un 600%. La ciberguerra ya venía con un alza, y con la guerra entre Ucrania y Rusia eh, tuvo un aumento también en los casos de ciberguerra. Los ciberataques, ustedes los deben conocer, y es un tema que Latinoamérica es bombardeado a cada rato con ciberataques. Y dejo para el final el cambio climático, porque por lo menos los profesionales que he conversado acá en Chile les cuesta asimilar que el cambio climático realmente traiga muchos riesgos desde el punto de vista del riesgo operacional. Hoy día nosotros estamos en este minuto, entre ayer y hoy día, con ciudades totalmente inundadas. Tenemos una ciudad que es la quinta o sexta en importancia en Chile, que es Talca, que tiene 300.000 habitantes y que hoy día está totalmente inundada y paralizada la ciudad. Entonces, en esa ciudad hay empresas, hay personas, hay un tema de desabastecimiento de petróleo, porque no pueden estar los caminos cortados, y estamos con 4 regiones de las 13 que tiene Chile totalmente en estado de catástrofe. Entonces, en ese sentido, hay que mirar el cambio climático que nos afecta como un elemento, y ya lo decía Mónica, ¿no es cierto?, los desastres naturales y el riesgo operacional, como parte del riesgo operacional que hay que mitigar y que estamos expuestos. Entonces, en esa línea, tenemos algunos casos recientes y tendencias que se dan, y esto por lo menos cuando lo pude asimilar a fines del año pasado, a mí me causó mucha indignación y mucha sorpresa cuando por primera vez en Chile, en el mundo, perdón, el cibercrimen supera las cifras conjuntas del tráfico de armas, drogas y personas. O sea, estas cifras, sobre todo la droga, los ingresos de la droga, que nadie lo haya podido superar. Sin embargo, el cibercrimen ya lo superó, y se dice que las estadísticas muestran que ha superado el 1,5% del PIB mundial. Entonces, esto es un elemento que hay que considerar, y ustedes como profesionales de riesgo operacional, oficiales de seguridad, tienen que poner estas cifras sobre la mesa para conseguir recursos para poder mitigar estos riesgos. Porque también acá a ustedes les debe pasar lo mismo que pasa acá en Chile, que los directivos son buenos para decir, no, la ciberseguridad es súper importante, el riesgo operacional importante, pero en el momento que uno lleva proyectos, o que los gerentes llevan proyectos que permitan mitigar, empiezan a dilatarlo, a dejarlos para el próximo año, o simplemente a bajar los presupuestos de tal manera que no se pueda avanzar. Por lo tanto, acá también una de las cifras y de los ransomware y malware y todo lo que signifique como dentro de lo que usan los ciberdelincuentes en la web profunda y en todo eso, está de moda el Lockbit 3.0, que es uno de los casos que se ha desarrollado con mayor volumen este último tiempo y que está afectando a las organizaciones a nivel mundial. Entonces, en esas cifras que se exponen acá de los cibercriminales, está algo que también está sembrando terror, que se llama RAS, Ransomware como Servicio. Entonces, cuando uno, ¿no es cierto?, ve que hay un servicio de ransomware, así como existen los cloud como servicio, etcétera, simplemente uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? Son organizaciones que tienen servicio en la web, y que la gente, sea de empresas o personas naturales, puede automáticamente comprar y arrendar servicios que le permitan delinquir. Entonces, en esa línea, también la información que ha salido es que en América Latina estamos expuestos a eso, y hay países que, por lo menos en las cifras que yo vi, son los que más
de alguna manera ofertas tienen producto de la ciberdelincuencia, que son Colombia, México y Brasil. Entonces, este servicio RAAS hay que tenerlo muy en cuenta porque está nutriendo a muchos hackers o personas que quieren establecerse como organizaciones de la ciberdelincuencia. Y cuando uno observa el funcionamiento del RAS, y si ustedes no lo han visto, lo invito a mirarlo, cuando uno puede optar por pagar una suscripción mensual a cambio de usar un ransomware, programas de afiliación, donde aparte de la cuota, uno le puede dar un fee a los ciberdelincuentes mediante una licencia de un solo uso sin comisión, otra modalidad, y a través de comisiones donde no hay cuota mensual, o sea, yo puedo sin ninguna inversión poder establecer elementos que me permitan hacer los ciberataques. Y por eso esto deriva en algo que se llama el crimen como servicio, ¿no es cierto? Y el crimen como servicio, tal como le mencionaba al usar RAAS, está disponible para cualquier empresa, para cualquier persona que quiera y que invierta en eso y para lo que cual puede obtener credenciales y puede accesar Facebook, WhatsApp, etcétera, interceptando correo y poder llevar a cabo un elemento de ciberdelincuencia. Entonces, mencionado eso, también quiero transmitir, antes de ir a los 3 pilares de riesgo operacional, quiero transmitirles que el ransomware ya no se denomina ransomware, sino que se está denominando extorsionador virtual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hace 3, 4 años atrás, cuando el ransomware iba dirigido a instituciones financieras, ¿no es cierto? Y el objetivo era poder recuperar o ganar dinero o paralizar una institución financiera y obtener Bitcoin. Hoy día ya, por el aumento que ha tenido a nivel mundial de más del 400%, ellos están atacando cualquier empresa de cualquier tipo y de cualquier rubro. Entonces, esto no sé si les suena parecido con riesgo operacional, aplica a cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier rubro. Entonces ya no se puede decir simplemente, mira, yo no soy banco y por lo tanto no estoy expuesto a un ciberataque, porque se habla, ¿no es cierto?, de que hubieron cambios en las reglas del juego y si hubiéramos mostrado este gráfico de torta hace 3 años atrás, hubiéramos encontrado el sector financiero con el 80% y hoy día el sector financiero tiene un 12%, el retail un 13%, energía, salud, educación, etcétera, que hace que esto esté bastante parejo respecto a los ciberataques. Entonces, la idea central, ransomware ya es un extorsionador virtual, ya hay incluso países que participan en este tipo de eventos de la delincuencia, como Corea del Norte, que prepara, ¿no es cierto?, hacker, atacan, obtienen divisa en Bitcoin y posteriormente inyectan dinero a su país, digamos. Entonces, ya uno no solamente puede estar mirando a ciertas personas, sino que ya son organizaciones criminales que están detrás de esto, que por otro lado no tienen vacaciones, trabajan 24/7, son súper rentables, usan las tecnologías disponibles para poder efectuar su negocio. Y de ahí que la gestión del riesgo cibernético sea difícil de investigar, porque de alguna manera ustedes, ¿no es cierto?, como profesionales de empresa, tratan de mitigar los riesgos, se consumen los recursos, educan, esto requiere, ¿no es cierto?, mucha educación al usuario, pero simplemente, por lo menos la realidad que conozco más de cerca acá en Chile, hay un ciberataque, se
aparecen las noticias que fue ciberatacado empresa X y después esto decae en la noticia y simplemente es difícil para la empresa investigar y por otra parte, estas empresas nunca llegan a determinar, y no es cierto, las preguntas que le hacían a Mónica, de determinar eh, la cuantificación del riesgo operacional y saber cuánto realmente perdieron, es difícil de saber, nunca se llega a saber y nunca se llega a dar a conocer. ¿Por qué? Porque la investigación, ¿no es cierto?, tiene diferentes elementos donde hay que ver eh, si el ataque, por dónde fue, cuáles fueron los múltiples pasos, si hubieron movimientos laterales, si entraron con privilegios de acá, de allá, si de alguna manera hubieron solamente componentes externos o internos, porque también en los ciberataques hay mucho componente interno. A nivel latinoamericano se mantiene la estadística que viene de más de 15 años atrás, de que el 85% de los delitos o fraude informático son producidos desde el interior de la empresa o desde el interior en colusión con el exterior. Por lo tanto, acá también uno tiene que entrar a investigar si estos ciberatacantes de alguna manera le dieron información privilegiada desde el interior. Y obviamente que las motivaciones tienen que ver, en algunos casos, no solamente por obtener dinero, sino que hay temas políticos, ideológicos, etc. Pero sí lo que es claro de que normalmente esto viene de el crimen organizado y la ciberdelincuencia. Les voy a dar a conocer esta cifra que es chilena y seguramente ustedes tienen otras cifras de los países, pero que en realidad la tendencia siempre, dependiendo del tamaño, es como proporcional y México y Brasil siempre están más altos. Chile está con 37.000 ataques según la fuente de Kaspersky de ransomware durante el primer semestre y ya hay un avance y un crecimiento de un 208%. Entonces, si viéramos una curva, esto va en ascenso, en ascenso, en ascenso y no para. Entonces, se vuelve a decir la idea que mencionábamos, secuestro de datos o extorsión, que es lo que está sucediendo. Y por otra parte, un tema no menor tiene que ver con los 23.000 ataques a dispositivos móviles en el primer semestre, en comparación a 13.000 de igual periodo. Entonces, este aumento, y yo les pregunto, en la empresa donde ustedes trabajan, el aparato smartphone o dispositivo móvil, ¿es de propiedad de ustedes o es de propiedad de la empresa? ¿La empresa tiene políticas de antivirus, política de uso del smartphone o simplemente da acceso a un smartphone donde no conocen la procedencia, que podría ser robado incluso, y donde de alguna manera se pierde el control de lo que está sucediendo desde el punto de vista de la información? Ya hablaba Mónica de la información que se transmitía cuando uno podía estar en un restaurante, que era verbal. Imagínense ustedes la información que fluye a través de WhatsApp o presentaciones de información estratégica que se manda por un WhatsApp y que de alguna manera debiera estar regulada bajo una norma ISO 27001 y con mejores prácticas y con estándares y con políticas aprobadas desde la alta dirección. Sin embargo, ahí hay una fuente de riesgo que tiene que ver con los smartphones. Y tal como les anticipé, no quiero llenarlos de casos porque los casos se pueden leer y salen en todos lados, pero sí es importante, les traje un fraude que ocurrió hace muy poco, ahora a fines de mayo acá en Chile, que tuvo al grupo Sequoia y una relación con Banco Itaú, que es uno de los bancos grandes acá en Chile, y simplemente las operaciones defraudadas fueron por la módica suma de $530.000 y hasta el momento no se sabe a dónde fueron a parar esa plata, quiénes fueron los que hicieron el fraude y todo, porque hicieron
suplantación de identidad, accesaron en forma ilícita, hicieron una serie de triquiñuelas para poder apoderarse esa plata del banco. Y mientras esto sucedía, una empresa automotriz muy grande, representante de muchas marcas acá en Chile, simplemente los ciberdelincuentes suplantaron la identidad del gerente general de esta automotora, se comunicaron con el Banco Vice, abrieron una cuenta corriente digital. Ustedes saben que todo el avance tecnológico de lo digital, que es fantástico, trae esto que les mencionaba al principio de riesgos. Entonces, hicieron esto, pero el banco tiene un proveedor de reconocimiento biométrico. Bueno, esta gente vulneró el reconocimiento biométrico, que es una empresa norteamericana con sede en Chile, de las grandes, y simplemente el banco confiaba en que el reconocimiento biométrico era poco menos que inviolable. Entonces acá, esto lo pongo como ejemplo porque desde el punto de vista de riesgo operacional, el riesgo operacional, uno de los aspectos importantes es poner el foco en los proveedores. Toda entidad tiene proveedores de servicios y de alguna manera, lo dice la CMF y los organismos reguladores, la responsabilidad no se delega. Por lo tanto, si yo tengo un proveedor de biometría, tengo que tener los mecanismos de control y el contrato de servicio bien establecido, con cláusulas de riesgo operacional, de seguridad de la información, de continuidad de negocio, que vamos a ver los pilares, para poder controlar eso y no exponerme a que por una vulneración al sistema biométrico, esta gente logró hacer 56 transacciones electrónicas, usó un Digipass adulterado y finalmente fueron casi $500.000 que hoy día andan ahí en la pelea si le corresponde, a quién le corresponde pagar o a quién fue el que realmente defraudaron. Entonces, solamente con esos ejemplos, porque le insisto, ejemplos de ciberataque a nivel latinoamericano, hay muchos, hay países como Costa Rica que ha sufrido, que lo sufrió antes que nosotros, mucha vulneración a empresas del Estado y la pérdida fue bastante grande. Entonces, en esa línea, la ciberseguridad, a mí me gusta esta definición de ISACA, que dice que la ciberseguridad es la protección de activos de información por medio del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. O sea, todo lo que sucede a nivel de redes, que hoy día cualquier empresa que quiera estar inserto en un mercado, de alguna manera está interconectado. Entonces, eso nos lleva, ¿no es cierto?, bajo esa definición de ciberseguridad, nos lleva a que la gestión de riesgo operacional se dice que es el paraguas o es quien tiene tres pilares fundamentales que son la gestión de seguridad de la información, la gestión de continuidad de negocio y la gestión de la calidad. Si yo desarrollo esos tres pilares, empiezo a acercarme a una adecuada gestión de riesgo operacional. Y acá, como hay mucha gente que habla de ciberseguridad como que fuera el todo, tengo que poner que incluye la ciberseguridad, pero en estricto rigor, desde el punto de vista técnico, cuando uno habla de gestión de seguridad de la información, está dando por entendido que está hablando de ciberseguridad. En Chile y en Latinoamérica, las certificaciones en 27001 de seguridad de la información, 22301 de continuidad de negocio y 9001 de calidad son paupérrimas. En Chile nosotros del 800.000 empresas hay apenas 160 empresas certificadas en 27001 y en gestión de continuidad de negocio tenemos 60. Y si uno lleva esta cifra o ve la cifra de países vecinos, la tendencia es bastante similar. Entonces, en esa línea de la gestión de riesgo operacional, acá les voy a dar otra mirada
que tiene que ver con el primer pilar, seguridad de la información, el segundo, continuidad de negocio, y la relación que existe y las zonas grises que existen, y voy a dejar de lado la calidad, en el sentido de que cuando yo tengo un evento de un ciberataque, un evento de un virus potente como fue WannaCry hace un tiempo, yo empiezo a saber de que soy afectado, la gente de tecnología empieza a ver cuál es el incidente, a escalar el incidente y empieza a haber toda una relación de avance a nivel de la empresa que hace que a través de los comités o a través de la gestión de crisis se diga, esto está afectando la continuidad de negocio, por lo tanto, bajen los procesos, desconéctense de Internet, no accesen el correo electrónico, etcétera, y desde ese punto de vista, la continuidad de negocio baja, los procesos pueden bajar a un 30 o 40% de productividad, lo cual inmediatamente, en forma directa, nos lleva a una pérdida de la gestión de riesgo operacional. Y ahí no hay nada que hacer en términos de que hay una pérdida. Ahora, claro, algunos preguntaban, ¿qué pasa con el riesgo reputacional? Eso también coincido con lo que decía Yuri y Mónica, que es muy difícil de medir, de cuantificar, porque acá cuando fue atacado el Banco de Chile y le robaron 10 millones de dólares, simplemente el Banco de Chile estuvo 2 o 3 semanas sin operar, se supo en todos los medios, hay gente que cerró las cuentas corrientes, otros que no querían abrir cuenta corriente en el Banco de Chile por un tema reputacional. Entonces, es imposible medir cuál fue la pérdida real por riesgo reputacional y solamente se logró saber que eran los 10 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de Hong Kong y que el banco, pese a que han pasado varios años, todavía no puede recuperar eso. Entonces acá hay una relación y una zona gris entre seguridad de la información y continuidad de negocio que hay que atender y poder mitigar. Recomendación para ver estos temas: ciberseguridad, Framework NIST e ISO 27032, que son los más utilizados, pero que también a nivel latinoamericano tenemos poca experiencia en los Framework NIST, que fue desarrollado por el Departamento de Estado en Estados Unidos, que es un estándar en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto, hay que considerar esto y también hay que considerar la ISO 27001 y toda su familia para poder no solamente mitigar y gobernar lo que tiene relación con ciberseguridad, sino que también lo que tiene relación con el todo que es la seguridad de la información. En continuidad de negocio tenemos la ISO 22301, que es el estándar internacional que nos permite tener planes de continuidad de negocio, planes de contingencia tecnológico, DRP, que nos permitan, en caso de cualquier ciberataque o de cualquier interrupción en un proceso de negocio, como les decía anteriormente, que puede ser producto de un desastre natural, como el que estamos viviendo hoy día en Chile con inundaciones, hay que verlo de esa manera. Y acercándonos a riesgo operacional, a pesar que es un framework de gestión de riesgo, está la ISO 31000, que es un buen elemento para poder seguir mejores prácticas y poder resolver esto. Entonces, cuando uno, desde el punto de vista, quiere avanzar por una exigencia regulatoria o porque simplemente los accionistas entendieron que si no mitigan el riesgo operacional puede ocasionar una pérdida o una desaparición de su negocio, uno con estos elementos primarios puede avanzar. Ahí también, esto lo agregué hace poco en mis presentaciones, porque se está utilizando la ISO 27701, que nos permite tener una guía de implementación para toda la relación con la protección de datos personales. Entonces, acá hay desde el anexo A al anexo F una forma y un método que nos otorga la 27701, que en el anexo D tiene un mapeo entre esta norma y lo que es GDPR, que para los que no lo conocen,
es la Ley de Protección de Datos Personales en Europa, y en Latinoamérica nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Chile, tiene una ley de protección de datos que es muy antigua, pero está en el Congreso y se debiera aprobar este año la reforma de protección de datos personales que trae aspectos más reguladores y más, con más multas, con más sanciones. Se crea la Agencia de Protección de Datos Personales, el rol del oficial de protección de datos personales, que las empresas que quieran cumplir adecuadamente esta nueva ley tienen que de alguna manera tomar la 27.001 y la 27.701 que le permita avanzar, porque hoy día todas las empresas, ¿no es cierto?, latinoamericanas que estén haciendo negocios con la Comunidad Europea está exigiendo el cumplimiento de su ley de protección de datos personales que ya lleva varios años. Y por otro lado, y en modo muy resumido en honor al tiempo, quiero decirles que la 27.001 cambió su versión 2013 después de más de 8 años, que hubo ahí un tema con la pandemia. Salió la 27.001-2022 a principios de año, y los cambios más relevantes se dan en la 27.002-2022, que de alguna manera cambia la agrupación de controles y incorpora nuevos conceptos como privacidad de datos, ciberseguridad, inteligencia de amenaza, etcétera, que permiten que sea una norma que esté más actualizada a las nuevas tecnologías y que a una empresa le sea atractivo tomar esta norma ISO para poder obtener las mejores prácticas y así estar más seguro en la relación con sus clientes y con las terceras partes. Por lo tanto, también acá, para que los que no conocen esta nueva versión, es importante conocerla, y los que quieran certificarse a futuro, ya a partir del próximo año, la certificación de esta norma va a ser con la nueva versión. Por lo tanto, hay que tomar todos estos aspectos que son más relevantes. Les mencioné la 27.032, que es parte de la familia de las ISO 27.000, que nos permite tener controles aplicables al ciberespacio. Entonces, eh, no hay tiempo como para meterse en más profundidad en esto, pero sí en un esquema de gestión de riesgo operacional global y de mitigar riesgos de ciberseguridad, yo puedo estar tomando esta norma y poder ir viendo las mejores prácticas. Y por otro lado, cuando yo quiero hacer esto en serio y tener una mirada de gobernanza, una mirada de negocio, involucrar a los directivos, yo tomo el framework de NIST, y es un framework que no es fácil de asimilar, que hay poca experiencia en general, pero que permite tener una guía para yo poder eh, tomar las 5 funciones básicas del marco y del framework NIST, que tiene que ver con proteger, detectar, responder, recuperar, identificar todo lo que está relacionado con mis procesos de negocio y con la relación con el ciberespacio. Esto es sumamente recomendable. ¿Por qué razón? Porque si yo he desarrollado 27.002, 27.001 y tengo controles de COVID o de lo que sea, yo con este método puedo llegar a estos 5 partes del núcleo, y voy identificando, protegiendo, detectando, respondiendo. Voy poniendo, el framework me da categorías, me da subcategorías, y yo voy avanzando hasta que llego a la relación con los controles. Eso es lo que les puedo decir así en forma muy por encima de este tema. Para ir acercándonos al final, y a modo de resumen, tengo que decirle que para tener una adecuada gestión de riesgo operacional, donde la ciberseguridad es parte de, y es una parte que está súper expuesta, y que por lo que les mencioné, la ciberdelincuencia va a seguir creciendo y va a seguir preocupándonos,
Hoy día ustedes pueden tener para la gestión de seguridad de la información 27001, 27002, 27018, que se llama privacidad de datos en la nube. A mí me sorprende que cuando conversamos o prospectamos con empresas donde conversamos con el gerente de tecnología y, y te mencionan de que tienen servicios cloud y uno les dice, ok, ¿y dónde están tus datos? ¿En qué país? No sé. ¿Y qué pasa cuando termine el contrato? ¿Cómo te van a devolver esos datos? ¿Cómo te vas a asegurar que se eliminaron esos datos? No sé. Entonces, esas respuestas de no sé hacen de que por una facilidad de la tecnología de tener los datos en la nube, nos lleve a asumir ciertos riesgos que obviamente son riesgo operacional. La 27701, que era la que les mencionaba, 27032, el framework NIST. Y en gestión de continuidad de negocio, la 22301, y una ISO que también es poco conocida, pero que se las recomiendo mucho, que se llama la ISO 22317, que permite tener una forma y un método de hacer un BIA, que es un Business Impact Analysis, que para todo lo que es, cuando en la sesión anterior hablaban de los riesgos del core del negocio, poder interpretar y ver en forma científica cuáles son los procesos realmente críticos del negocio y empezar por ahí a mitigar esos riesgos para después ir mitigando los riesgos de otros procesos. La gestión de riesgo, framework ISO 31000, ISO 31010, que son las técnicas, nos permiten avanzar en estos temas. Y acá una mirada, ¿no es cierto?, de lo que uno quisiera como empresa tener, lo que le acabo de mencionar de las ISO 27001, 27701, 37001 para lo que es prevención de fraudes, corrupción y toda la corrupción que hay a nivel de América Latina, que también hay que estar atento para poder mitigar y poder tener menos fraude, son elementos que les permiten a ustedes poder avanzar profesionalmente. Eso es, les doy las gracias por escucharme y quedo abierto a preguntas. Perfecto, César. Yuri. Muchísimas gracias por tu presentación. Siempre muy enriquecedora. Acá tenemos una serie de preguntas. A ver, uno de los primeros temas que siempre llama atención dentro del tema de ciberseguridad, y seguramente te ha sucedido, es necesito ser un especialista en seguridad de información para hacer gestión del riesgo de ciberseguridad. Una de las preguntas que me hacían es, oye, yo necesito ser exactamente de seguridad de la información para hacer ciberseguridad. Y una segunda pregunta que me hacían era, ¿cuánto es un apetito al riesgo de ciberseguridad que estoy dispuesto a asumir? Entonces son preguntas que muchas veces a veces las áreas de riesgos le dan vueltas para saber, bueno, pues a ver, ¿cuánto es ese ciberapetito o ese apetito al riesgo que estamos dispuestos a asumir? Pues, ¿cuál es tu visión, cuál es tu percepción, por ejemplo, con este tipo de inquietudes que muchas empresas tienden cuando inician estos programas de implementar los temas de ciberseguridad, que ya en muchos países ya es un tema normativo, por lo menos en varios países de Latinoamérica ya está regulada el marco de ciberseguridad y las instituciones financieras tienen que correr contra el tiempo para implementar? Entonces, hay una de las preguntas gruesas que se suelen tener es, pues soy oficial de seguridad de información. ¿A mí me tienen que asignar o tengo que crear un rol un oficial de ciberseguridad para que éste implemente su nuevo marco de gestión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu percepción? Sí. Mira, primero que eh, en mi criterio, la ciberseguridad no debiera ser mirado como un tema técnico, porque en realidad para la técnica de la ciberseguridad existen empresas que hacen, instalan firewall, hacen ethical hacking, dan servicios de todo tipo que resuelven la parte técnica. Y lo que le falta a la empresa, y he visto mucho acá en Chile puntos de partida que son bastante malos, cuando empiezan a comprar elementos de hardware y software sin una mirada global, sin una mirada de gobernanza. Entonces tienen varios firewall, tienen varias herramientas, y cuando uno les pregunta, ¿y para qué son esas herramientas?
Bueno, porque tengo que hacer algo, porque tengo... y están totalmente desconectados de la alta dirección. Entonces, por eso, si ustedes se habrán dado cuenta, en mi charla yo digo mucho los recursos que asigna y que aprueba la alta dirección, el comité, la aprobación de políticas desde arriba. Hoy día cualquier empresa debiera tener una política de ciberseguridad, pero cuando uno les pregunta, por ejemplo, las mejores prácticas de NIST y de la gestión de ciberseguridad dicen que una empresa debiera estar preparada para un ciberataque o una paralización de los procesos producto de un ransomware. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer la política y ver si uno va a pagar o no va a pagar el rescate antes de que me ataquen o empezar a improvisar cuando tengo 100, 200 servidores parados, donde tengo la entidad reguladora encima, donde tengo la prensa encima, donde salir los diarios, donde entra el nerviosismo, etcétera? Y ahí recién decir, pago o no pago. Entonces, una política de ciberseguridad debiera primero decir qué voy a hacer cuando me suceda, porque está archicomprobado que las empresas que no han sido atacadas van a ser atacadas, digamos. O sea, no, acá no hay nadie que se salve, y por lo que les mencioné anteriormente del cambio de las reglas del juego, no solamente mirar esto como institución financiera. Y por otra parte, si bien entendí la pregunta, no se necesita ser especialista, porque yo puedo ser un auditor, puedo estar acostumbrado a auditar sistemas tradicionales y puedo también auditar la gestión de ciberseguridad y sobre todo si tengo una mirada desde el punto de vista de cumplir los protocolos de gobernanza, de las mejores prácticas, del alineamiento con las políticas y de la educación. Entonces, hoy día un área tecnológica no saca nada con tener mucha ciberseguridad y, como digo yo, los firewall de la NASA si el usuario no está capacitado. Entonces, es una sumatoria de cosas, pero donde tiene que haber una mirada de un plan y de una mirada desde arriba de gobernanza. Listo. Acá hay un par de preguntas que, bueno, no sé si van al caso mencionar. Por ejemplo, dice acá una de ellas es, ¿los software deben ser creados por las empresas o comprados para mayor seguridad? Mm, Ah, yo personalmente recomiendo adquirir los software y los servicios a un tercero, porque hay un viejo dicho que dice pastelero a tus pasteles. Entonces, si yo soy de un negocio X y me pongo a desarrollar, hoy día incluso ya va en retirada el desarrollo de software de sistemas de información administrativos. Entonces, si más encima voy a desarrollar software que son con algoritmos complejos, con encriptación, con etcétera, tengo que tener especialistas que muchas veces cuando aprendan y cuando ganen experiencia, va a venir la competencia y se los va a levantar. Por lo tanto, mi recomendación es contratar servicios, pero sí con contratos muy bien realizados para que el proveedor del servicio, porque ya han habido casos donde el ingeniero que es proveedor del servicio se vuelve loco y entró una parte y hace algo y al final se logra, en vez de mitigar el riesgo, se logra tener un riesgo mayor. Por lo tanto, por eso enfatizo que el riesgo operacional requiere un control adecuado de los contratos de proveedores de servicios. Y acá, en nuestra realidad, es muy común pedir un contrato cuando nosotros estamos haciendo consultoría y la respuesta es, existe un borrador de contrato, pero el contrato no está firmado. Sin embargo, se paga la factura todos los meses por el servicio y no hay un contrato. Entonces eso es muy malo. ok, acá tenemos otra pregunta de Julián Flores. Si cuento con recursos escasos, ¿qué herramientas digitales o programas me podría ayudar en mi labor diaria en riesgo operacional en materia de ciberseguridad? Es complicada. Yo ahí claro, si no hay recursos, es difícil avanzar. Entiendo que hay software libre que se pueden adquirir, pero ahí uno introduce otro riesgo, porque también los ciberdelincuentes, como saben que las empresas se tientan por economizar
y no comprar los software que son más maduros, más robustos, al adquirir un software libre, obviamente que está introduciendo un riesgo. Por lo tanto, yo diría que más que hacer eso, es llevar cifras a la alta dirección de decir, Justificar. señores, que era parte de la otra pregunta, a Ujú. mí me hacen un ciberataque y yo estoy 2 semanas sin facturar, sin ingreso, y la empresa pierde $1 millón. La empresa no recupera $500.000. Entonces, llevar cifras que te permitan que la alta dirección te asigne recursos para poder eh, mitigar esos riesgos. Ya. Ok, acá tenemos una pregunta de Víctor Luján. ¿Cuáles son las herramientas mínimas que debería tener una institución financiera para protegerse de amenazas de ciberseguridad que tiene banca en la nube? Claro, ahí yo mencionaba lo de cloud computing y que en definitiva, aparte de tener el servicio, hay que tener adherencia. Yo diría que más que herramienta, el punto de partida es tomar las normas internacionales que están vigentes y que abordan estos temas y utilizarlos como una guía para poder posteriormente ir incorporando alguna herramienta o algunos servicios que permitan mitigar esos riesgos. Pero obviamente que también nos hemos encontrado con empresas que tienen servicio en la nube y yo les pregunto, cuando estamos viendo algún diagnóstico, les pregunto por el respaldo. Y me dicen, no, yo no tengo respaldo porque confío en Amazon, en Azure, en que sea, porque ellos respaldan. Pero se corta la internet y yo me quedo de brazos cruzados. Sí. O el proveedor me dice, ¿sabe qué? Tuve un problema y no tengo sus datos, ¿qué hago? Entonces, a mí, o sea, una empresa, por muy chica que sea, no puede depender de un tercero, porque sería como que en una casa uno tuviera las llaves colgadas en la reja para que cualquiera entrara a su casa y sacara lo que quisiera, digamos. Entonces, en ese sentido, falta una mirada desde el punto de vista del negocio y cómo resguardo la información que finalmente me permite seguir adelante con mi negocio. Listo. Y acá tenemos una pregunta más, ya para estar cerrando la sesión. ¿Cómo podemos proteger los riesgos de ciberseguridad o debemos tener un comité de seguridad de información en base a los riesgos operacionales y reputacionales? Ujú. ¿Cómo podemos Mira, proteger los riesgos de ciberseguridad o debemos tener un comité de seguridad de información en base a los riesgos operacionales y reputacionales? sí, de lo que logro entender de la pregunta, Yuri, no sé si te da la misma idea, es que en definitiva es recomendable tener un comité de seguridad de la información que obviamente incluya los temas de ciberseguridad y hoy día el sector financiero y compañías de seguro, al menos acá en Chile, ya tienes comité de riesgo operacional donde ven todos esos temas. Ahí se supervisan las actividades, se analizan los incidentes de seguridad de la información que te afectan el riesgo operacional, se dan las directrices y se establece un control. Entonces, en ese sentido, eh, sí hay que tener idealmente un comité y hay que ir abordando estos temas y capacitando no solamente a los usuarios, sino que aquí también se requiere mucha capacitación de las áreas de tecnología, porque uno de los errores que cometen las empresas es decir, yo quiero que la ciberseguridad me la vea el área de tecnología porque son muy buenos profesionales, que la seguridad de la información me la vea tecnología, que continuidad de negocio me lo vea tecnología. Y en estricto rigor, lo que dicen las mejores prácticas de la norma ISO es que estos temas tienen que estar fuera del área de TI. Tiene que existir un área que esté gestionando estos riesgos, así como está riesgo crédito, riesgo mercado, etcétera, lo tenga aparte para que no sean juez y parte. Existe una independencia de opinión. Claro. Y ahí viene el rol del oficial de seguridad de la información, el rol del oficial de continuidad de negocio, etcétera, y ahí la empresa va madurando. Pero mientras no convenzamos a los directores, que son los que representan a los accionistas de estos temas, la verdad es que vamos a seguir como país en Latinoamérica al 3 y al 4, como digo yo. Sí, claro. Una pregunta más. Santiago Pulgar desde Ecuador nos pregunta,
generar una política de ciberseguridad o un playbook de seguridad. ¿Un qué, perdón? Playbook, tipo ransomware, tipo para ransomware. Me imagino que debe ser algo así como un plan de respuesta para ransomware, como un plan de acción, entendería Santiago, si es que me puedes confirmar eso. Un playbook de ciberseguridad. Primera vez que escucho esa referencia, playbook de ciberseguridad. Entendería que debe ser así como un plan de respuesta a un ciberataque, ¿no? Porque un plan de ciberseguridad, una política, perdón, me da los lineamientos, pero entiendo que este playbook tipo para ransomware debe ser algo así como un plan de respuesta ante un incidente tipo ransomware. Entendería que es eso. No sé si es que Santiago me puedes confirmar eso. Vamos a saltar a otra pregunta ya para terminar. No, Sí, sí, pero Yuri, déjame decirle una cosa al colega de Ecuador. Yo creo que hay que tener las dos, o sea, hay que tener una política de ciberseguridad sí, aprobada por el comité, aprobada por el directorio, que me muestre cuál es la posición y las directrices de la institución frente a la ciberseguridad. Y además, esa política puede hacer referencia o puede tener estos elementos que yo tampoco lo había escuchado, que sea un plan de mitigación de riesgo o como se quiera llamar, un plan de con respuesta. actividades más detalladas. Claro, que podría ser algo así como un procedimiento ante un escenario de ataque tipo ransomware. Ahora que hay tantas variedades de tipo de ataque ransomware, ¿verdad? Tendríamos que tener procedimientos para cualquier tipo de ataque. Claro. Y bueno, y nos queda acá unas preguntas. Yo te dejo, por favor, César, hazme el favor de ayudarme a contestar las siguientes preguntas. Tenemos un par de preguntas más en la bandeja, ya para ¿Ya? dar pase a la siguiente ponencia. Un fuerte abrazo, César. Muchísimas gracias. Siempre tus clases magistrales nos permiten entender y ver el alcance de lo que es ciberseguridad, más allá de ver que es un aspecto meramente técnico, tecnológico, sino es un aspecto más de gestión, de gobierno, de directrices, de alinear buenas prácticas e integrar esto dentro de un modelo, digamos, que, no, que converse continuidad, seguridad, que converse con riesgo operacional y que no se vean como islas, porque normalmente estos procesos funcionan como islas Sí. y están totalmente separadas de la gestión.